Como algunos saben, hemos estado viendo algo de la epístola de Santiago y entonces me gustaría que me acompañaran, quienes tengan Biblias ahí a mano, poder buscar el libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 1 completo para tener una panorámica, a lo menos del capítulo 1, haciendo un muy breve resumen nomás para poder seguir avanzando después de lo que vimos la vez pasada. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos leído el capítulo completo para que podamos de alguna manera vislumbrar lo que Santiago quiere decir, a lo menos en este capítulo 1. Vamos a, antes de desmenuzar un poquitito o dividir este capítulo 1 en 3 partes a lo menos, quiero mencionar algo de los capítulos que siguen, que lo vimos la vez pasada, pero solo a modo de resumen. Una cosa que llama mucho la atención, fíjese usted, es que los capítulos que están al medio, es decir, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, comienzan con algo que indica pecado. Capítulo 2 comienza con tener preferencias en la congregación, atender de una manera muy especial a alguien que en su apariencia es bien recibido. Y cuando en esa misma congregación entra alguien que por su apariencia es diferente a la primera persona que entró, yo lo trato distinto, lo trato diferente. Y entonces yo tengo esa parcialidad, con unos sí y con otros no. Y entonces Santiago va a decir, el Señor no fue así. Y entonces comienza con esa mención. Después en el capítulo 3 va a mencionar de un miembro muy pequeño, la lengua, y la va a comparar en un lenguaje bastante simple, bastante sencillo, ya que Santiago, mis queridos hermanos, es un pastor, y un pastor que quiere darse a entender, y utiliza muchas figuras que hasta el día de hoy están presentes en el lugar donde estamos cada uno de nosotros. Y en el capítulo 3 va a mencionar de un bosque, que a veces ese bosque se incendia, pero ese incendio feroz, voraz, que arrasa con todo, comenzó probablemente con algo muy pequeño como una chispa. Y entonces va a decir, así es la lengua, un miembro pequeño, pero que a veces se descontrola. Y entonces va a hablar de eso, de una chispa que puede incendiar un bosque completo y puede destrozar. Y a veces el daño que ocasiona, a veces es irreparable, o a veces se necesitan muchos años para que se vuelva a reparar lo dañado. Así ocurre con los bosques, por ejemplo, cuando se incendian todos esos árboles que llevan muchos años ahí plantados y de crecimiento. Y cuando el fuego arrasa con todo ello, a veces se necesitan muchísimos años para volver a obtener los mismos árboles que estaban en ese bosque. Bueno, así es la lengua, dice. Y entonces nos va a indicar que tenemos que controlar ese miembro pequeño. Capítulo 4 va a comenzar con las guerras y con los pleitos. Y que va a decir que todo eso proviene del corazón. Y entonces nos va a llevar a nosotros a analizar nuestra vida interior, analizar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante de Dios, qué está sucediendo en cada uno de nosotros, hermanos. Y Santiago entonces va a vislumbrar que muchas veces las discusiones que ocurren, los pleitos que ocurren, muchas veces, por no decir quizás la mayoría de las veces o todas las veces, es porque hay un problema de uno en el corazón. Es decir, el problema soy yo. El problema está aquí. El problema está aquí adentro y soy yo el problema. No es mi hermano el problema. Y a veces lo que hacemos cuando tenemos problemas nosotros es que nos desquitamos con los demás. Y ocasionamos este tipo de discusiones. Y entonces Santiago nos va a llevar en el capítulo 4 a que consideremos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Eso es capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. El capítulo 1 y el capítulo 5 comienzan normalmente con las pruebas, con las aflicciones. El capítulo 1 que hemos leído, tenemos la primera parte, fíjese usted, del versículo 1 hasta el versículo
12 tenemos las pruebas del creyente, obviando el versículo 1, que es la presentación. Bueno, en el capítulo 5 lo que tenemos son las pruebas al comienzo, donde los ricos se aprovechan de los pobres, e incluso los pobres trabajando para un sustento, para un salario, los ricos se aprovechan y no les pagan. Y entonces ahí sale esa expresión, que el clamor de ellos ha llegado hasta los oídos de Jehová de los ejércitos. Y cuando se menciona esa expresión es porque Dios se va a levantar en juicio, porque va a defender a su pueblo. Y con esto nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que ningún hijo de Dios está solo en este mundo. Tiene quien le defienda, y quien le defiende es Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y entonces tenemos un Dios poderoso que sale en defensa de los suyos que confían en él. Y entonces eso es lo que tenemos en el capítulo 5, bueno, y muchas otras cosas más en el capítulo 5. Bien, volvemos, recapitulamos el capítulo 1. Capítulo 1 lo podemos dividir en 3 partes. Ya hemos dicho la primera sección, que es del versículo 1 hasta el versículo 12, donde vamos a hablar principalmente de las pruebas del creyente. Versículos 13 al versículo 18, lo que tenemos ahí son las tentaciones del creyente. Y entonces tenemos al creyente confrontado con sus tentaciones. Y fíjese que Santiago lo que hace en esa segunda sección es ayudarnos a que nos demos cuenta que la fuente de la tentación está aquí en nosotros. Por lo tanto, una vez más, Santiago lo que quiere hacer es que nos examinemos nosotros, es que nos miremos nosotros. Y en la tercera sección lo que tenemos, fíjese usted, es el creyente confrontado con la palabra de Dios. Y coloca la figura de un espejo. Y en un espejo, normalmente lo que uno hace es que uno se mira al espejo. No, uno no busca un espejo para que los otros se miren, sino que normalmente para mirarse uno. Y entonces el espejo aquí lo está usando Santiago como figura de la palabra de Dios. Y entonces lo que tenemos en la tercera sección y final del capítulo 1 es el creyente, su vida frente a la palabra de Dios. ¿Cómo está mi vida? Conforme a lo que la palabra de Dios me indica, me dice, me informa. Fíjese que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no es un instrumento de información meramente. Aunque quizás para alguno le pareciera ser que la Biblia es un libro de información y que solamente informa. Así lo miran, por ejemplo, algunos historiadores. Consideran la Biblia como un libro de información. Recurren a la Biblia para sacar información solamente. Bueno, la Biblia no es eso. La Biblia es más que eso. La Biblia es un libro de formación. Y entonces lo que hace la Biblia es que quiere formar o transformar mi vida. Quiere educar mi vida. Quiere que mi vida se ajuste a los principios de la palabra de Dios, que en otras palabras significa entonces ajustarme a lo que Dios quiere de mí. Fíjese que uno de los propósitos o el gran propósito que tiene Dios con cada persona que ha salvado, sea hombre, sea mujer, es que ese creyente sea conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito que Dios tiene para salvarlo, o uno de los propósitos que Dios tiene en nuestra salvación. Es que cada uno de nosotros nos conformemos a la imagen de su Hijo. Y ese propósito lo va a llevar hasta el final y se va a cumplir. Y la estación de término de ese propósito va a ser cuando el Señor venga a buscarnos. Y ahí va a transformar nuestros cuerpos. Y seremos todos semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero mientras estamos en este mundo, nosotros vamos caminando a esa conformación.
Y entonces Dios quiera, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios, cada vez que nos habla, que nos redarguye, que nos acusa, que nos exhorta, nos lleve a ajustar nuestra vida a los propósitos que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Eso es lo que Santiago quiere. Fíjese que Santiago está escribiendo, versículo 1, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ya hemos dicho quién es este escritor, y solamente lo menciono. Es Santiago, el medio hermano, o hermanastro, como le quieran llamar algunos, del Señor Jesucristo. Ahora, lo sorprendente, mis queridos hermanos, es que Santiago no utiliza ese parentesco familiar como presentación al escribir este libro. Santiago presenta credenciales espirituales, no credenciales familiares. Y eso es de gran importancia por esto, mis hermanos, porque la vida cristiana se vive con las credenciales espirituales. No hay lazo sanguíneo que me traiga victoria en la vida cristiana. No hay vínculo sanguíneo que me lleven de triunfo en triunfo en la vida espiritual. No hay, hermanos, no hay. Y eso hay que entenderlo bien, porque muchas veces, a veces se cree que porque alguien es hijo de o pertenece a la familia de, tiene privilegios espirituales, y no es así. Ni el que es familiar de o procede de una familia de, si no toma los resguardos espirituales en su vida cristiana, no va a triunfar en su cristianismo. Y entonces Santiago tiene sumamente claro eso. Y ya hemos visto que en cada capítulo pareciera ser que los creyentes a los cuales Santiago escribe, que les conocía bastante bien, porque si bien es cierto estaban dispersos, conocía Santiago la vida congregacional de ellos, ya que así lo menciona en el capítulo 2, mencionando cuando alguien entra a la congregación, y después en el capítulo 3 cuando alguien quiere enseñar, y dice: no os hagáis mucho maestro entre vosotros. Y entonces Santiago conocía la vida congregacional de ellos, y entonces les va a decir desde el versículo número 1 del capítulo 1 que el triunfo en la vida cristiana es tener y considerar y apreciar la vida espiritual, el crecimiento espiritual, el vínculo espiritual. Y entonces Santiago lo que hace aquí es presentarse con las credenciales espirituales. Así quiere ser recordado Santiago, no como aquel que tenía un vínculo familiar con Jesucristo, sino como uno que era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Uno que doblegaba su voluntad y su vida entera, completa, a Dios y a Jesucristo. Y entonces era uno que se sujetaba a la voluntad de Dios y a la voluntad de Jesucristo. Y no es que Santiago tuviera dos señores o dos amos, sino que era uno solo. Lo que pasa es que Santiago, con esa expresión "y", vincula al Señor Jesucristo con Dios. Y entonces, pensando que Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, ya el primer escritor del Nuevo Testamento habla de la deidad de Jesucristo con Dios y lo hace coigual a Dios, sabiendo y entendiendo de que cada uno tiene un rol, pero ambos son Dios. Ambos tienen la misma esencia de Dios y es un solo Dios. Y entonces Santiago se debe a aquel que es un solo Dios, pero vinculado aquí a Dios y al Señor Jesucristo. Bueno, Santiago continúa con su presentación
Y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Fíjese que Santiago, cual judío, piadoso, amador de su nación, recuerda aquí en este escrito a las 12 tribus que están esparcidas, que están dispersas, probablemente fuera de la región de Palestina, pero que están ahí, que están en esos rincones, lugares. Y entonces Santiago hace mención a cómo estas tribus todavía él las tiene en consideración, porque Dios, a pesar de que están dispersas, no las ha abandonado. Y un día van a salir a relucir cuando venga el Señor a este mundo. Bueno, Santiago tiene algo que decir a las 12 tribus que están en la dispersión. Y comienza o termina este versículo 1 diciendo salud. Algunos traducen aquí saludos, pero lo que significa estas palabras, fíjese usted, es regocijo o regocijaos. Y entonces la verdad lo que Santiago está presentando aquí es terminar este versículo 1, pero el término de este versículo 1 que les dice a ellos regocijaos, alegraos, gozaos, lo toma para vincular lo que va a decir a continuación. Pero Santiago lo que quiere llevarle a ellos en su mente es que independientemente de las circunstancias en las que están viviendo ellos, en la dispersión, dispersos, fíjese que probablemente a ellos les gustaría estar en Palestina, en Israel, donde Santiago probablemente estaba. Ahí les gustaría a ellos estar, pero por las circunstancias que hayan sido, fueron dispersados. Pero aún viviendo la dispersión, aún viviendo en regiones que no les pertenece a ellos por nacimiento, que fueron sacados de sus lugares, ellos pueden vivir regocijándose en Dios, disfrutando de Dios. Es como si dijéramos o nos acordáramos de Daniel, por ejemplo, que jovencito fue sacado y fue llevado a un lugar, a una tierra que no era la suya, Babilonia. Pero él no vivió amargadamente, sino que vivió regocijado en el Señor o en Dios. Y Dios le guardó, y Dios le usó en un lugar que quizás él nunca pensó estar. Pero ahí triunfó, porque se cobijó bajo las alas del Altísimo. Bueno, Santiago tiene eso en mente aquí, ya en el versículo 1. Tiene en mente de que ellos puedan disfrutar y regocijarse en el Señor, en el lugar en que estén. Y entonces, hermano, esto nos llama a una reflexión a cada uno de nosotros. Hemos vivido tiempos difíciles con este asunto de la pandemia, que se va, vuelve y aparece otra, y así nos llevamos. Ya esta cosa pareciera ser que llegó para quedarse y de alguna manera hay que convivir con ella. Y a veces hay tiempos buenos, a veces hay tiempos malos. A veces hermanos queridos se contagian y algunos han partido a la presencia del Señor. Bueno, pero aún en todas esas circunstancias, regocijémonos, gocémonos en el Señor, porque le tenemos a Él, porque hemos sido librados de la condenación eterna y un día le veremos cara a cara, independientemente de las circunstancias y en el lugar donde nos encontremos, estaremos con Él. Bueno, eso es lo que dice Santiago aquí en el versículo 1. Versículo 2, va a comenzar ahora el tema que Santiago les quiere presentar. Y fíjese usted, que Santiago de alguna manera se da cuenta que estos creyentes están siendo probados, están pasando por situaciones, por circunstancias, en las cuales quizás a ninguno de nosotros nos gustaría pasar. Pero Santiago entiende, y por la palabra de Dios se da cuenta que las pruebas son necesarias. Y entonces le va a decir así: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Es un versículo bastante corto, pero que dice mucho. Y fíjese que ya en la primera expresión, hermanos míos, y ya hemos dicho de alguna manera que Santiago, si bien es cierto, no está con ellos físicamente, ya que ellos están esparcidos por distintos lugares, pero Santiago se identifica con ellos. Quiere que los demás le consideren cercanos a ellos. Y entonces nos damos cuenta que Santiago, fíjese usted, discúlpeme, nos damos cuenta que Santiago quiere que le consideren como el pastor que está al lado de ellos en las circunstancias difíciles. Y entonces se hace cercano con este mensaje, la palabra de Dios. Y entonces les dice, hermanos, tú y yo somos hermanos, procedemos de la misma matriz, hemos nacido del mismo nacimiento de lo alto de Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ha hecho renacer por la palabra de verdad, va a decir casi al final de la segunda sección, que Dios nos ha hecho primicias de sus criaturas. Y entonces tenemos ese vínculo espiritual. Santiago junto con ellos y junto con todos nosotros, junto con todos los verdaderos creyentes, tenemos ese vínculo espiritual. Y entonces Santiago quiere que le consideren como aquel que está preocupado por ellos. Que de alguna manera Santiago quiere llorar con el que llora, reír con el que ríe, ya que Santiago entiende de que si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro se alegra, todos nos alegramos. Y Santiago reconoce ese vínculo espiritual, independientemente que no estemos cerca. Y entonces le dice, hermanos míos, y ahora le va a decir, tened por sumo gozo. Y esa expresión tener indica un imperativo. Y el imperativo significa que él está ordenando, está dando un mandamiento. Y el mandamiento es este: quiero que tengan sumo gozo. Y entonces Santiago lo que quiere es que hayan creyentes gozosos. Y es sorprendente que el gozo lo menciona en medio de las pruebas. Y entonces nos damos cuenta que Santiago comprende que el gozo es independientemente de las circunstancias que atravesamos. A veces, hermanos, mire, a veces eso no lo entendemos aquí, pero en la práctica no se traduce, pero en la vida no se refleja. Y a veces andamos cabizbajos, apesadumbrados, porque nos ha ido mal, no hemos querido o no hemos conseguido lo que queríamos. Y no nos damos cuenta las tremendas riquezas espirituales que tenemos a nuestro haber. Y gran parte de nuestra vida, muchas veces la vivimos lamentando por algo que no conseguimos y no disfrutamos lo que ya tenemos en Cristo, por la gracia de Dios. Entonces Santiago lo que quiere es llevarnos a que seamos creyentes gozosos. Y entonces por eso comienza diciendo, hermanos míos, quiero que tengan. Y este tener no solamente es un imperativo, sino que nos llama a reflexionar, a hacer un alto en nuestra vida y a decir, bueno, ¿cómo yo he vivido mi vida cristiana? ¿Ha sido mi vida cristiana una vida de gozo? ¿Pueden decir los hermanos que me conocen que él es un creyente gozoso en el Señor? Porque Santiago lo que está diciendo aquí es que tenemos motivos suficientes para tener sumo gozo. Esa palabra sumo significa algo completo, totalidad, algo que se llenó la copa. Y entonces lo que está diciendo es que el creyente tenga un gozo completo, no un poco de gozo, sino que un gozo completo en el Señor.
Y entonces nuestras vidas deberían de ser vidas gozosas todo el día. Eso no significa que tenemos que andar de risa en risa las 24 horas del día, no tiene nada que ver. Sino que tiene que ver, mis queridos hermanos, con disfrutar lo que Dios nos ha dado, lo que ya tenemos por la gracia de Dios. Y eso compartirlos a otros. Fíjese que muchas veces lo que hicieron los creyentes cuando salieron en el libro de los Hechos por la persecución es que hablaban la palabra de Dios. ¿Y por qué hablaban la palabra de Dios si estaban siendo perseguidos, hermano? Le estaban persiguiendo. Si los pillaban, probablemente no solamente los iban a encarcelar, sino que seguramente los iban a ejecutar, como sucedió con Esteban, el primer mártir cristiano. Pero los hermanos salieron de ahí, producto de la persecución, pero salían anunciando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacían porque tenían un gozo en el alma, tenían un gozo y una paz, que a pesar de que quizás algunos de ellos fueron apresados, pero no se privaron de anunciar a otros el mensaje de la palabra de Dios, porque andaban con gozo. Un creyente gozoso anuncia a diestra y a siniestra aquello que le trae gozo. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando alguien anda en el mundo, por ejemplo, no sé, un compañero de trabajo, después viene en algo, está contento, usted se da cuenta que a todos les quiere contar lo que le pasó. Porque de alguna manera él quiere compartir su alegría, quiere compartir eso bueno que le pasó, y lo cuenta. Y aunque uno no le pregunte, lo cuenta igual. Bueno, así lo hicieron, porque estaban gozosos en el Señor. Tener por sumo gozo, que nuestra vida sea completa de gozo, que el gozo en el Señor llene nuestra alma. Pero aquí, específicamente, habla del gozo en medio de una situación. Mire, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, mis queridos hermanos, lo que está diciendo aquí Santiago es que el gozo debe brillar cuando somos sorprendidos. Esa palabra cuando os halléis significa cuando sean sorprendidos o caigan en una prueba. Aquí en este caso, en diversas pruebas. En pruebas diversas, muchas. Diverso quiere decir de muchos colores. Y prueba es la situación que se está viviendo. Y entonces Santiago está diciendo, quiero que cuando las pruebas lo sorprendan a usted, es decir, usted está viviendo su vida cristiana sin ningún inconveniente y en un momento determinado usted se está dando cuenta que está en medio de una prueba y que no solamente está en medio de una prueba, sino que pareciera de que también viene otra prueba y después viene otra prueba y después viene otra prueba y pareciera ser que nunca su vida está tranquila porque está en medio de muchas pruebas. Y entonces Santiago dice, cuando usted, mi querido hermano, sea sorprendido por diversas pruebas, quiero que tengan un gozo completo en el Señor. Y entonces nos va a llevar a considerar el gozo en medio de las pruebas. No es que el creyente tenga que buscar las pruebas, no es que el creyente tenga que pedir las pruebas, sino que más bien aquí Santiago está diciendo que el creyente está viviendo su vida cristiana en comunión con el Señor y de repente llegan las pruebas a la vida de ese creyente. Entonces las pruebas no tienen nada que ver, fíjese usted, no tienen nada que ver con que el creyente anda bien o anda mal, sino que tienen que ver con que Dios
quiere trabajar con ese creyente, con su hijo. Quiere educar al hijo suyo que está siendo probado. Entonces, fíjese usted que Santiago nos va a llevar a que apreciemos las pruebas, porque las pruebas nos va a introducir en una relación con nuestro Dios, que sin las pruebas probablemente no tendríamos acceso a esa relación. Y ese es el motivo de gozo, fíjese usted. Mire, versículo 3. Aquí en el versículo 2 nos va a decir cómo nosotros tenemos que, la actitud que tenemos que tener frente a las pruebas. Sumo gozo. El versículo 3 nos va a decir por qué. El porqué de las cosas. Mire, Dios siempre hace las cosas por algo. Dios no improvisa, como quizás muchas veces lo hacemos nosotros, improvisamos sobre la marcha. Bueno, Dios no es así. Dios siempre tiene un porqué de las cosas. Siempre tiene una razón. Y las pruebas, la razón de las pruebas es esto, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y entonces Santiago lo que quiere decir es que primero los creyentes tenían que saber esto, ya que dice aquí sabiendo. Esta expresión sabiendo se puede traducir como conocer. Y no solamente conocer intelectualmente, que es lo primero que muchas veces uno aprende, primero aprende aquí, sino que también conocer por experiencia. Porque en realidad el creyente no es probado una sola vez, es probado muchas veces a lo largo de su vida cristiana. Por lo tanto, los creyentes tenemos que saber esto. Desde el comienzo de nuestra vida cristiana, vamos a ser probados. Así lo dijo el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 16. Y les dijo que ellos iban a sufrir por causa de Él, por causa de Cristo, por causa de su vida cristiana, por causa de seguir a Cristo, de su identificación con Cristo. Ellos iban a sufrir. Y así está vigente hasta el día de hoy. Quizás no son persecuciones, pero son cosas que nos pasan a los cristianos. Porque no solamente hay gente en este mundo que no es cristiana, que no quiere saber nada de Dios, sino que también tienen al príncipe de este mundo que no quiere tener nada con Dios también. Es el enemigo número 1 de Dios. Por esa razón, todo verdadero creyente va a ser probado. Y no una vez, sino que varias veces. Y de distintas maneras. Y entonces Santiago dice, quiero que ustedes sepan esto. Y que nunca lo olviden. Que van a ser probados. Y lo que va a ser probado no es su fortaleza física. No va a ser probado su capacidad intelectual. No va a ser probado lo inteligente que puedan ser, sino su fe. Ya que dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y entonces Santiago lo que quiere que sepamos, y que sepamos bastante bien, es que nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada, como Pedro lo dice, cuando el oro es pasado por fuego, para pulir, para que salga a relucir ese oro, esa piedra preciosa, sin escoria, sin algo que le manche, que le ensucie, sino que salga en toda su magnitud y hermosura. Bueno, Santiago quiere que la fe no tenga algo que lo empañe, que lo ensucie. No quiere una fe mezclada.
Y eso lo va a decir más adelante. Pero Santiago quiere que entonces que sepamos que nuestra fe va a ser probada. Cuando habla de probar la fe, significa que nuestra fe va a ser examinada, va a ser pasada por etapas, por situaciones en las cuales la fe va a salir victoriosa, porque descansa en aquel que le ha redimido y en aquel que ha triunfado. Por eso fíjese usted que el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores y que vamos de triunfo en triunfo por el Señor. Y es ahí donde está arraigada nuestra fe. Esa es nuestra ancla. Ahí está anclada. Así lo dice Hebreos, capítulo 6, que nuestra fe está anclada en el Señor, el cual está, dice ahí mismo, que está en el cielo mismo y que nuestra ancla ha penetrado hasta el cielo mismo, porque está ahí. Pablo lo presenta como nuestra vida que está escondida en Cristo y Cristo en Dios, en la presencia de Dios. En Efesios dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y entonces esa es nuestra confianza, mis queridos hermanos. Ahí descansa nuestra fe. Donde está el Señor, ahí estamos nosotros por la fe. Y de ahí nadie nos va a arrebatar, dijo el Señor. Y entonces fíjese usted que las pruebas, las circunstancias que nos puedan ocurrir a todos nosotros, y de hecho nos han ocurrido y nos van a seguir ocurriendo, cuál más, cuál menos, nos debería de llevar a considerar esta porción y a acordarnos de estas palabras que tenemos que tener sumo gozo cuando nuestra fe está siendo examinada por nuestro Dios, quien ha permitido que atravesemos por ciertas circunstancias. Entonces, fíjese usted que Dios quiere tratar conmigo cuando estoy siendo probado. Yo no sé si aquí hay algún hermano que está en alguna situación complicada, difícil. ¿Sabe lo que ocurre, mi querido hermano o hermana que está en esa situación? Fíjese que uno mira a los hermanos y ve que los hermanos están viviendo su vida muy tranquila, como si a ellos no les pasara nada. Y yo estoy en una situación difícil y pareciera ser que los hermanos no comprenden que yo estoy en una situación difícil y pareciera que nadie entiende mi situación y que estoy viviéndolo solo. Pero no es así, mis queridos hermanos. Es Dios quien quiere tener una intimidad conmigo y a veces permite que cualquier ayuda que yo pueda solicitar, a veces ese socorro de los hermanos, a veces de la familia o a veces de otras parientes, no lleguen a puerto. Dios de alguna manera a veces cierra ciertas puertas para que yo me encuentre solo, pero solo con Él. Y que pueda, en vez de mirar hacia el lado y pensar quién me puede ayudar en esta situación, en realidad yo mire hacia arriba y considere, Señor, aquí estoy en estas circunstancias que tú has permitido y solamente te tengo a ti. Y quiero que tú me acompañes en este lugar, en esta circunstancia. Contigo soy más que vencedor. Y entonces la prueba, hermano, es para que tengamos una comunión más íntima con el Señor, para que le busquemos y confiemos y esperemos en Él. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Lo primero que Santiago quiere decir es que la fe es probada para que el creyente tenga paciencia. No la paciencia que decimos tener, sino la paciencia que debemos tener.
Esta expresión paciencia significa aguantar el peso de la carga. No sacarnos la mochila. Si yo llevo una mochila muy pesada, ¿sabe lo que no es paciencia? Es sacarme la mochila, dejarla ahí y me libero. Y digo, ahora sí estoy, ahora sí. No. La paciencia aquí es que yo me quedo en este lugar soportando el peso de la mochila, sin sacarme la mochila. Si Dios no me la saca, yo no me la saco. Si Dios no me abre una puerta, yo no salgo. Me quedo ahí, en compañía del Señor. El Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces las pruebas, hermano, lo que ocurre, si ustedes me permiten la figura, es que el Señor viene, se gana al lado mío y comparte, hace suyo mi carga, la asume Él, ganándose al lado mío y asumiendo el peso de esa mochila, Él, pero quiere que yo disfrute esa comunión en medio de estas circunstancias difíciles. Hermano, si yo vislumbro así las pruebas, ¿cómo no voy a tener gozo? ¿Cómo no voy a estar lleno de gozo si estoy pasando por una situación en la cual el Señor mismo ha venido a socorrerme? Él mismo se ha hecho presente para ayudarme en la carga que yo estoy teniendo ahora. Y Él me está diciendo, comparte tu carga conmigo. Y yo tengo que echar toda mi ansiedad a los pies de Él. ¿Cómo no voy a tener gozo de eso? Entonces el gozo, mis queridos hermanos, está conectado a disfrutar de la presencia del Señor en medio de una situación difícil. No por las pruebas, a nadie le gustan las pruebas. A mí no me gustan las pruebas, yo creo que a nadie le gustan las pruebas. Y no nos tenemos que gozar por la prueba. Nos gozamos porque hay alguien que viene a socorrerme en medio de las pruebas. Y ese es el Señor. Ahora, el Señor viene al lado mío y se queda ahí a ayudarme en esa circunstancia. A veces no me libra al tiro. A veces quiere que pasemos tiempo ahí, en esa situación, pero disfrutando de su presencia. Y eso termina en gozo. Un creyente gozoso en medio de las pruebas. Y además, como se queda ahí, ya que está con el Señor, se vislumbra la paciencia. La paciencia. Entonces, el resultado de la prueba es la paciencia. Pero la paciencia tiene que hacer un trabajo. La paciencia es como un obrero que quiere trabajar en la vida de ese creyente que está siendo probado. Mire cómo lo dice Santiago, de una manera muy gráfica. Versículo 4, léalo conmigo, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, fíjese usted que Dios quiere que sus hijos tengan y disfruten todos los recursos espirituales, todas las herramientas espirituales, que no les falte nada, que tengan todo el implemento que Él nos ha dotado, que Él nos ha dejado. Quiere creyentes completos, no creyentes que vivan su vida cristiana con necesidad.
No, ya que dice, sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios ha provisto de todo. Y las pruebas, fíjese usted, lo que hace es que nos va a llevar a una intimidad con el Señor. Eso nos va a producir paciencia porque vamos a estar con el Señor y esa paciencia va a trabajar en nuestra vida. Y lo que va a producir es madurez espiritual. Y entonces el creyente probado que se queda en la prueba, disfrutando de la comunión con el Señor, la paciencia se vislumbra y esa paciencia va a trabajar como un obrero en la vida de ese creyente, ya que dice, y tenga la paciencia, su obra, su trabajo, pero un trabajo que tiene que completar. Si yo resisto la prueba, si yo me arranco de la prueba, porque ya no aguanté más, ya fue suficiente, ya estuve, según yo, el tiempo necesario y busco alternativas y busco soluciones humanas, no de Dios. ¿Sabe lo que va a suceder? Es que la paciencia no va a terminar su trabajo y va a tener un trabajo inconcluso que en algún momento lo va a tener que volver a retomar y a terminar lo que comenzó. Entonces, mis queridos hermanos, si somos probados, disfrutemos del Señor en medio de esa prueba. Dejemos que la paciencia haga su trabajo completo en mi vida cristiana. Y ese trabajo completo consiste en esto. Dice, para, al medio del versículo. Para. Ese para significa propósito. Y ya hemos dicho que Dios es un Dios de propósito. Y el propósito que quiere Dios con usted y conmigo es que seamos. No dice para que tengamos, sino que para que seamos perfectos. Esa palabra perfecto significa madurez. O sea, que lleguemos a un crecimiento, a una madurez. Un creyente maduro, hermano, es un creyente que va a estar con el Señor en cualquier tiempo, en las buenas o en las malas, podríamos decir. A todo evento va a estar con el Señor, un creyente maduro. ¿Sabe lo que le pasó a Juan Marcos? Cuando lo invitaron a la obra misionera, probablemente Juan Marcos vio lo que estaba pasando y dijo, no, todavía yo no estoy preparado para esto. Y se devolvió. Bueno, ese es un acto de inmadurez. Y probablemente Juan Marcos tenía toda la razón, no estaba preparado para eso. No había crecido lo suficiente para afrontar lo que significa la obra del Señor. La obra del Señor, hermano, suele ser un servicio que demanda todo. A veces, la vida, como le ocurrió a los siervos del primer siglo. Su vida les demandó, su vida rindieron ellos al servicio del Señor. Entonces, produce madurez, pero también dice, y para que seáis perfectos, maduros y cabales. La palabra cabal significa con plenitud, que todas las virtudes cristianas estén completas. Es decir, si hablo de paciencia, que tenga toda paciencia. Si hablo de amor, que esté lleno de amor. Si hablo de mansedumbre, que sea lleno de mansedumbre. Si hablo de fe, lleno de fe. Todas las virtudes cristianas completas hasta el tope, rebosando al máximo. Sin que os falte cosa alguna. Hermanos, y con esto termino. Dios no quiere que sus hijos vivan pobremente en este mundo.
sino que teniendo todas sus virtudes, disfrutando de todas las virtudes espirituales a plenitud, ya que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en la vida cristiana que debemos vivir usted y yo, disfrutando de lo que el Señor nos ha dado. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Les pido la disculpa porque me he pasado y que el Señor les bendiga.